Un día más, buenos días, ¿cómo les va a todos? Buenos días, Daniel de Abrantes, aquí conmigo en el estudio de Radio La Luna, AM 1140. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Una mañana con mucha política en el ambiente. Muy bien. Bueno, allí lo tenemos a Beto. Beto es nuestro operador, ¿cómo estás? Que como siempre nos recibe muy bien y que bueno, está a cargo nada menos que de que esto llegue a todos los oyentes de la mejor manera posible. Así que lo tenemos que cuidar muchísimo, porque de él depende la eficiencia de nuestro trabajo. Buenos días a todos los que nos están escuchando por el aire de la antena de Radio La Luna, en toda el área metropolitana, en Capital, en los partidos del Gran Buenos Aires, sobre todo de la zona oeste y de la zona norte. Y bueno, también a todos los que nos están escuchando a través de las aplicaciones con los celulares y a través de internet a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es mucha la gente que nos escucha en distintos lugares de la Argentina y también, lógicamente, como hacemos siempre, un cariñoso saludo para Radio Fénix de Corrientes 92.1 MHz, allí con Mónica Colunga, que siempre hace que este programa llegue a los oyentes de Corrientes y de Resistencia Chaco, nuestras queridas provincias, que se besan allí a través del río Paraná. También un cariñoso abrazo para Radio La Paquita 88.9. Es de Uspallata, Mendoza, un lugar que cuando lo conocí hace muchos años ya, fue en el siglo pasado que conocí Uspallata. Llegamos a ese lugar y me quedé enamorado de ese lugar, como otros, pero ese lugar tiene una energía tan particular, un aire, una atmósfera, un suelo, unas montañas, una historia, una vegetación. Por allí pasaron las tropas de San Martín. Exacto. Así que, bueno, para todos ellos, muy, pero muy buenos días. Y aparte un hermoso día, cuya temperatura debe estar rondando los 22, 23 grados aquí en nuestra zona de El Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, con un cielo despejado, hermoso, en un día para disfrutarlo de punta a punta. No se puede disfrutar de la vida por fuera de los días, y los días como el de hoy es un día realmente para vivirlo con intensidad, para vivirlo con ese disfrute que tiene que ver con el sol, el cielo, el aire, el agua, y todo el encanto que todavía nos queda en este otoño que viene llegando muy lentamente, casi en forma muy parcial, ¿no? Tenemos un par de días que parecen verdaderamente de otoño, grises, nublados, con media lluvia, en fin, humedad, y de pronto sale el sol y volvemos a tener días espectaculares. Cada uno de esos días se puede disfrutar de manera distinta, porque cuando vienen esos días que ya preanuncian el cambio de estación y entonces no nos invitan a salir de casa, bueno, siempre tenemos ahí o trabajos para hacer, lógicamente, o pues mirar una buena película, un programa de televisión, tomar unos mates, unas medialunas. Siempre se puede disfrutar de la vida, que es única e irrepetible, por eso es absolutamente sagrada, absolutamente sagrada. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos hoy que el día de ayer fue un día de muchas elecciones, tantas que no vamos a poder tratarlas a todas, vamos a tratar dos en particular. Una, las elecciones en Santa Fe, donde nuestro amigo Antonio Bonfatti, ex gobernador socialista, logró que su lista sea la más votada en Santa Fe. Quiere decir que el socialismo tiene grandes probabilidades de ganar Santa Fe. Pero también, ojo, el peronismo tiene probabilidades porque podrían o no sumarse los votos de los dos candidatos peronistas, de sí, Perotti y de María Eugenia Bielsa. Resultó ser el partido más votado. Claro, pero es más que partido, es una suerte de frente, una suerte de frente. Y quedó, me parece a mí, en la lona el Cambiemos, el partido de Mauricio Macri, el frente de Mauricio Macri,
no porque la elección haya sido tan mala, quedó bien lejos, pero además porque de aquí al 16 de junio seguramente va a perder una ponchada de votos, de manera tal que todo preanuncia que Cambiemos seguirá de derrota en derrota. Esta es la séptima derrota de Cambiemos, al hilo, como para... si fueran por puntos, si fueran 3 puntos, estarían 0 puntos por ahora. No gana ni empata uno, las pierde. Y la que se aproxima de magnitud es la de Córdoba, del 12 de mayo, donde ahí me parece que va a ser otra vez paliza, porque perdió, si mal no recuerdo, en La Rioja, perdió en La Pampa, perdió en Neuquén, perdió en Río Negro, perdió en Chubut, perdió en Entre Ríos y perdió en Santa Fe. La más grande de todas es la de ayer. Por eso vamos a estar hablando con Cristian Sebastiani, que realmente, bueno, profesor de historia, un hombre de la política, que realmente nos va a dar una mirada muy interesante sobre los resultados de ayer y la perspectiva, porque ayer fueron las primarias, fueron las PASO. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo que se viene para después es la elección general. Esa sí es definitiva. El que gana por un voto se lleva la gobernación. Bueno, pero todo esto vamos a estar hablando con Cristian Sebastiani. Luego, el otro tema que nos interesa son las elecciones de España. Es decir, nosotros hablamos un idioma que no se sabe si es el español o el castellano. En realidad es el castellano. Porque en España se hablan otros idiomas, le guste o no le guste a esa derecha que no quiere reconocer nacionalidades preexistentes. Las quiere avasallar y lógicamente que los pueblos nunca se dejan avasallar. También España es un país multinacional o polinacional o de naciones preexistentes, ¿verdad? Muchas de las cuales fueron avasalladas, derrotadas e incorporadas por la fuerza de España. Hoy España es una identidad. Yo creo que es bueno que exista España tal cual está actualmente. No creo que sea muy interesante el desmembramiento de ninguna nación, lo digo con claridad para los amigos catalanes, para los amigos vascos, para todos aquellos que piensan o están observando en Galicia qué es lo que pasa con el futuro de España. No me parece que sea una buena noticia para nadie. Nosotros hablamos el castellano, así que algo tenemos que ver. Y allí otro socialista, el jefe hoy del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, tuvo un resonante triunfo electoral que le permitiría, lógicamente por el sistema de España, no es el que gana la elección el que logra la presidencia, sino que es un sistema indirecto a través de sus cámaras. Entonces allí tienen que hacer acuerdo. ¿Por qué? Porque la elección fue repartida. Y creo que Pedro Sánchez va a poder hacer una alianza, llegar al número de la mayoría absoluta, que son 176 votos, y con eso continuar siendo el presidente de España, dado que hace muy poco tiempo que está, y está a motivo de la corrupción del PP, de Mariano Rajoy, y todo aquello que permitió aquel voto de censura, a partir del cual, lógicamente, cayó el gobierno de Rajoy, y ayer hizo una elección pésima. De todo esto vamos a estar hablando con Rodrigo Gómez desde España, es decir, desde el mismo ámbito donde se van produciendo los hechos. Nosotros tenemos la diosa fortuna de tener en muchísimos lugares amigos altamente preparados, capacitados para hacer una descripción muy elevada y con el tiempo suficiente como para que por lo menos los temas que estamos tratando lo podamos degustar, saborear, disfrutar, de manera tal que cuando terminamos el reportaje no se nos marcha en mariposas todo lo que hemos hablado, sino que algo de sustancia siempre queda. Así que bueno, nosotros aquí, Daniel, aquí desde Buenos Aires, siendo las 12:09 y a punto de hacer algunas otras referencias. ¿Qué te parece si hacemos algunas referencias, Daniel, por ejemplo, al paro convocado para el día de mañana? Y sin lugar a dudas es un tema central de esta semana. Vamos a ver qué nivel de participación y de acatamiento logra esta iniciativa.
Bueno, sí, el paro es del Frente Sindical, por el modelo nacional. Es un paro en el cual intervienen sectores gremiales que están en la CGT y también de las dos CTA, ¿sí? De manera que el Frente Sindical por el modelo nacional es la coalición de gremios que comanda Hugo Moyano, camioneros, Ricardo Piñanelli, Esmata, y Sergio Palazzo, este último, Sergio Palazzo radical, de la bancaria. Y bueno, son los que están impulsando el paro, junto con Juan Carlos Smith, junto con Hugo Yasky, junto con nuestro amigo Pablo Micheli, en fin. Y veremos mañana qué nivel de adhesión tiene ese paro. Quiero decir que... Aclaremos que el ferrocarril Sarmiento para nuestros vecinos va a parar mañana. Sí, claro, allí lo he visto al Pollo Sobrero en la televisión y bueno, efectivamente está ratificado que no hay conciliación obligatoria que los vaya a correr de esta vía, podemos decir, que es la de parar los trenes de la línea Sarmiento del ferrocarril. Otras líneas no van a parar, pero creo que van a parar también el subte. En fin, el paro lo vamos a poder observar más adelante qué grado de acatamiento ha tenido, hasta dónde ha repercutido, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista político. ¿Por qué se hace el paro? Contra la inflación, los tarifazos, las suspensiones y los despidos, por trabajo y producción argentinos y por paritarias libres. Entonces, realmente, si ustedes me preguntan a mí si hay motivos, y la verdad que los motivos sobran, el grado de eficiencia de los paros en estos 36 años de democracia es materia de discusión. Es materia de discusión. Pero, si ustedes me preguntan si hay motivos, y la verdad... contra la inflación está por las nubes, contra los tarifazos, las tarifas se nos fueron a un nivel que en muchos casos resultan confiscatorias, porque es muchísimo el dinero que se va en algunos servicios que no creo que estén justificados en los costos de ese servicio, sino en un abuso en el pago de esos servicios. Las suspensiones y los despidos que se producen por la recesión brutal en la cual ha entrado la Argentina. Lógicamente que no se puede estar en contra de las suspensiones en torno a la empresa, la pyme, el comercio, la industria, que ve caer su actividad y ya no puede sostener al personal. Entonces, el gobierno ha logrado una cosa que realmente es alarmante, y después voy a decir también por qué considero que es tremendamente alarmante. Ha conseguido algo absurdo, que es hacer caer la producción en la Argentina, que es hacer caer la actividad industrial, la actividad comercial, y que solo mantienen las actividades más extractivistas, es decir, la actividad energética, la extracción de petróleo, la extracción minera, y la producción agropecuaria con un modelo que ya deberíamos discutir a fondo para ir reconvirtiéndolo a un modelo sano, es decir, en lugar de este modelo con transgénicos y agrotóxicos en abundancia, que son un gran negocio pero que envenenan definitivamente la tierra y van a terminar envenenando a las personas, hay que ir a un modelo más sano, más verde, más orgánico. Pero bien, lo cierto es que la inmensa mayoría, quizás el 90% de los argentinos, esté sufriendo los efectos de la recesión. Con Daniel de Abrantes... Un dato curioso, ¿no? Que estaba leyendo el fin de semana. En Capital Federal, en el último año cerraron 400 pizzerías. Amigo. Que eso es un dato porque, bueno, la pizzería es una tradición argentina, es el lugar donde vamos... la mayoría de nosotros... Y donde se come la pizza más rica del mundo. Sí, 400 pizzerías cerradas. Bueno, quiere decir que es menos producción, menos trabajo. Sí. En fin, quiere decir que el paro está tremendamente justificado. Pero les voy a contar a nuestros oyentes lo siguiente. Alguien puede decir, pero Masitelli, ustedes son
opositores al gobierno, por eso tiran malas ondas. No, no, señor. No, nosotros no tiramos malas ondas por eso. A nosotros nos gustaría discutir otras cosas con el gobierno, cosas más evolucionadas, que hacer caer la producción, que destruir el trabajo, que hacer caer los salarios, que hacer caer las jubilaciones, que llevarnos al callejón absurdo de tener que discutir la flexibilización laboral. Es decir, es como si el problema que tiene la Argentina fueran los privilegios de los trabajadores, o discutir las jubilaciones, como si estuvieran ganando los jubilados 60.000 pesos por mes de mínima, y entonces, bueno, el país no aguanta, porque ¿cómo va a pagar? No, están jubilaciones de hambre, salarios bajísimos, paupérrimos. Por ahí no pasa el problema, muchachos. El problema que tenemos hoy, que felizmente pienso que se va a terminar el 9 de diciembre, es que Macri ha elegido, por incapacidad, yo creo, por incompetencia, por ignorancia, porque no se preparó durante su vida, ha elegido un modelo económico totalmente equivocado. Cuando digo esto, no digo porque yo soy socialista y Macri es liberal o como ustedes, conservador, como ustedes quieran llamarle. No es este el tema. Porque nosotros hemos estado con Daniel de Abrantes el jueves de la semana pasada en una reunión, un almuerzo que hace el Grupo Progreso de nuestro amigo José Bielicki, y hemos escuchado a un hombre que fue hasta hace poco tiempo atrás diputado del PRO, economista, Eduardo Conesa. Y Eduardo Conesa le plantea a un presidente que no escucha, a un jefe de gabinete, Marcos Peña, que no escucha, un ministro de Economía que, la verdad, me da pena que la Argentina tenga a Nicolás Dujovne como ministro de Economía, me da pena realmente. Este hombre tiene, y coincide con la experiencia histórica, y coincide con otros economistas, y coincido con él, a rasgos generales, la fórmula, que no es tan compleja, para que la Argentina crezca. Una vez que la Argentina ya empieza a crecer, y puede crecer durante muchísimos años, después discutimos otras cosas, porque en todos los países se discuten cosas. No es que porque usted resuelve el problema económico, las otras cosas no se discuten, se siguen discutiendo. Pero acá estamos discutiendo la decadencia económica. Y Eduardo Conesa plantea, que yo lo voy a decir para la radio en forma bastante simple, plantea generar un tipo de cambio alto, un dólar caro, ¿sí? ¿Para qué? Para defender la producción y el trabajo en la Argentina, y que ese dólar no se vuelva a retrasar. ¿Para qué? Para sostenerlo durante muchos años. Junto con ese dólar alto, con lo cual, bueno, nuestros viajes a Berlín, nuestros viajes a, no sé, a Pekín, nuestros viajes a Miami, se van a encarecer. Pero vamos a tener producción nacional, trabajo argentino, vamos a defender lo nuestro, y eso va a hacer que ese tipo de cambio alto, que baje la tasa de interés. Hoy, el otro día la tasa de interés llegó al 71%. No hay producción, no hay crédito, no hay forma de incorporar una máquina a la producción. También se trata de desarmar el andamiaje donde se han atado muchos servicios al valor dólar. No sabemos por qué el petróleo en la Argentina, nuestro petróleo lo tenemos que pagar en dólares. Claro, nosotros en lugar de pagarlo sobre la base del costo de producción y más una ganancia, nosotros adoptamos el precio internacional. ¿Para qué? Para que nos chupen la sangre, para que nos chupen el petróleo. El hombre plantea tipo de cambio alto, tasa de interés baja, superávit fiscal, superávit en la balanza comercial, proyectar a la Argentina para que deje de exportar esta miseria que exportamos y que es todo materia prima, y empecemos a exportar productos con valor agregado, y tener entonces una exportación en alza al punto que podríamos multiplicar en pocos años por 10 las exportaciones de la Argentina. Daba el caso del litio como un caso paradigmático, ¿verdad?
El litio, que todos sabemos es un mineral donde la Argentina es una de las grandes reservas, junto con Bolivia y Chile, son la reserva mundial de litio más importante que existe en el planeta. Argentina está exportando ese valiosísimo mineral con el que se hacen las baterías y las pilas, sin ningún tipo de procesamiento, mientras que Bolivia tuvo la inteligencia de asociarse con empresas alemanas y producir las baterías en Bolivia, generando un valor agregado enorme. Entonces, en lugar de exportar litio, que el propio CONESA lo dice, que nos saquean el litio porque solo pagan el 3% de su valor, en cambio, Bolivia, con Evo Morales, allí lo que hacen, se asocian con una empresa alemana, 51% de la empresa es del Estado boliviano, 49% de la empresa alemana, y producen baterías allí y exportan al mundo, como dice la propaganda, exportan al mundo. Entonces, para los oyentes, nosotros no es que queremos que a este gobierno le vaya mal, nosotros querríamos que a los gobiernos le vaya muy bien y discutir, por ejemplo, la agenda científica de la Argentina. Pero la Argentina no discute agenda científica, no discute agenda tecnológica, virtualmente no discute agenda educativa y virtualmente no discute un montón de otras cosas, porque cuando tenemos una parte tan importante de la población en el hambre, es difícil discutir otras cosas que no sean estas. La Nación de hoy dice que este año, que en el último año, 600.000 niñas y niños cayeron en la pobreza. Entonces es muy difícil que nosotros queremos discutir cosas más avanzadas, que lo tengan claro nuestros oyentes. Querríamos un debate más sofisticado. Nos hubiera encantado que el gobierno de Macri por lo menos hubiera alcanzado el modesto crecimiento de un 3% por año, que es modesto, pero uno crece. Y a largo plazo ese 3% es significativo. Pero es modesto. Sin embargo, Macri logró que la producción global de este país cayera por debajo de la producción heredada. Quiere decir que los activos que tenemos son menos que los que teníamos hace 4 años. Pero encima los distribuye peor. Y encima los pasivos, que es la deuda, nos la deja por las nubes. No querríamos discutir esto. No querríamos discutir el absurdo, grotesco, ridículo, que no se aplica en ningún país de los 200 que hay en el mundo, como le gusta decir a Macri, en ninguno hay tasas de interés del 70%, porque eso es un absurdo. El Banco Central, fíjese, no nos gustaría estar discutiendo esto. Pero ¿qué ocurre? Es tal la incompetencia del gobierno que nos obliga a discutir cosas que son absolutamente menores. Quiere decir que estamos diciendo que Eduardo Conesa, hombre que fue diputado del PRO, tiene la llave a partir de la cual la Argentina puede crecer. Y después discutimos. Esos puntos que les he mencionado, esos puntos los compartimos una porción muy grande de los argentinos, y de ahí empezamos a crecer. Conesa dice, así lo hicieron Corea del Sur, así lo hizo Alemania Occidental, así lo hizo Brasil a partir de 1964, donde en 1964 la producción de Brasil era igual a la de la Argentina, y 20 años después, en 1984, era 4 veces más grande. Y así lo hicieron otros países. ¿Por qué no lo podríamos hacer nosotros? Por la incompetencia de quienes nos gobiernan. La solución está al alcance, no es ni de izquierda ni de derecha. Primero hacemos crecer a la Argentina, después discutimos otras cosas. Después discutimos cómo se reparten esos beneficios del crecimiento. Pero primero, todos a trabajar. Todos a trabajar, porque yo le digo, puede haber algunos vagos en la Argentina como puede haberlos en cualquier parte del mundo. Pero el argentino medio quiere trabajar, quiere vivir dignamente de su trabajo. Entonces estamos frente a un paro. El paro no va a resolver las cosas, pero el paro también va a ser una manifestación del malestar general. Quiero agregar a estas palabras una nota de Facundo Manes. Como verán, hablo
de gente que es afín. A mí, qué sé yo, el triunfo ayer de Antonio Bonfatti, o el triunfo de Pedro Sánchez en España, ambos socialistas. Pero aquí hablo de Eduardo Conesa, que no es socialista, y hablo de amigos radicales y de amigos peronistas, y puedo hablar de Roberto Labaña, y puedo hablar de Facundo Manes. Y Facundo Manes dice que la Argentina es un país deprimido. Daniel dice que la Argentina es un país deprimido. Y esta condición afecta nuestras capacidades, nuestros modos de relacionarnos unos con otros y nuestras aspiraciones y deseos. Estoy leyendo a Facundo Manes. Sin embargo, en los diarios, en los portales, en las redes sociales y en los canales de televisión, no hablamos de otra cosa que de las tasas de interés, del valor del dólar, del riesgo país y de la inflación. Sí, Facundo, tenés razón. Pero hablamos de esto porque esto es lo que produce el hambre. Y dice Facundo Manes que lo primero que deberíamos resolver es el problema del hambre de los niños y de las niñas. Esto lo dice antes de que saliera la nota de La Nación de hoy, donde informa que 600.000 niñas y niños han entrado en la pobreza en el último año. Sí, parece que nadie se hace cargo de este tema. Tenemos un gobierno que no toma nota. El presidente se pone triste. Bueno, sí, lo del presidente, la verdad que cada vez me pone más triste a mí. Bueno, dice Facundo Manes, sigo un cachito más. Sobre lo urgente, no es demasiado difícil darnos cuenta de que una de las prioridades que tenemos para abordar en nuestro país enfermo es garantizar que todas las personas se alimenten. Es increíble que estemos hablando de esto. Daniel, es increíble. Sí. Es como si a un ingeniero le habláramos de 2 más 2 y después 2 más 2 da 6. 3 por 2, 6, 4 por 4, 16. Es como que estuviéramos en una Argentina de jardín de infantes, como decía María Elena Walsh. ¿Cómo podemos...? Y lo que dice Facundo Manes lo respaldo totalmente y estoy con él y espero poder sacarlo al aire en algún momento, porque lo primero que tenemos que hacer es que todas las personas se alimenten. En Argentina, increíblemente, dice Manes, cada vez más personas, sobre todo niñas y niños, pasan hambre. Y muchas otras están malnutridas. En un país que produce alimentos para 10 veces su población, que esto ocurra es un sinsentido absoluto, lo dice Manes. Paso a otro aparte, dice: la riqueza de un país está en la capacidad de aprovechar y potenciar a sus hombres y sus mujeres. Debemos priorizar los cerebros en desarrollo, fortalecer el sistema educativo y universitario, promover la ciencia y la tecnología. Entonces, también dice que debemos robustecer el sistema de salud pública, comenzando a restablecer el rango ministerial que el presidente Mauricio Macri rebajó a la condición de secretaría. No es tan difícil, podemos salir en la Argentina y necesitamos de la unidad nacional como precondición sobre la base de conceptos claros. Creo que tenemos allí a Cristian. Cristian. Hola Mario, ¿cómo te va? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estamos hablando con Cristian Sebastiani desde Rosario. Cristian, bueno, te agradezco mucho esta comunicación. Para nosotros es realmente un gusto hablar con vos porque sos... aparte de que sonás muy bien por radio y todos nuestros oyentes halagan la forma en que vos salís, porque sos dinámico, porque tenés buena voz, además sos un analista de primera. Así que lo primero que te vamos a preguntar es, y tratando de diferenciar el análisis, así lo vamos poniendo por etapas y los oyentes pueden entenderlo, vamos a empezar por las elecciones de ayer en Santa Fe y vamos a empezar por la categoría de gobernador. ¿Qué nos podés decir sobre estos resultados a gobernador, donde la lista más votada fue la de Bonfatti, pero Perotti y Bielsa hicieron una buena elección sumando esos votos? Bueno, en primer lugar, gracias por los halagos, Mario, y bueno, sabés que llamo también en este día que no es fácil para nosotros. Llamo porque también del otro lado estás vos, que sos un excelente compañero y excelente persona. Gracias. Con respecto a lo de Bonfatti y a lo de gobernador, bueno,
más o menos se dio la lógica, se esperaba un triunfo del Frente Progresista, sobre todo en la figura de Bonfatti, una persona muy votada ya en el 2015. En el 2015 había sacado él solo para diputado provincial cerca de 700.000 votos, y ayer rondó, más o menos falta el 3-4% de cargar de las mesas, en los 500.000 votos. La figura de Perotti, que es el peronismo apoyado por el kirchnerismo acá en Santa Fe, es una figura muy conservadora del sector del PJ, también hizo una buena elección con 447.000 votos aproximadamente, y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, que sacó 230.000. Obviamente que si uno hace el análisis de que los votos se suman, y creo que ese sería un muy mal análisis de pensar que los votos de Bielsa y de Perotti son todo de la misma canasta, obviamente que diríamos que el 16 de junio el gobernador sería peronista. Yo calculo por las listas que han quedado afuera que no va a tener problemas el Frente Progresista para retener la provincia. No solamente, bueno, y también queda por fuera Corral, que hizo Corral, que es el actual intendente de Santa Fe, que es la figura que llevaba el PRO para la gobernación, que sacó 312.000 votos. En ese sentido sería la tercera figura y tercer espacio más votado. Obviamente que vaticinar resultados es medio tirado de los pelos, pero yo calculo que Bonfatti va a volver a ser el gobernador de Santa Fe, no me quedan dudas. Yo no creo que el voto de Bielsa claramente no es un voto de Perotti. Yo no digo que todo ese voto va directamente a Bonfatti, capaz que no va a ningún lado, pero no creo que Perotti pueda crecer mucho más de lo que ya sacó. Perotti es la persona más, a ver cómo decirlo, más conservadora que ha tenido el peronismo acá en Santa Fe. Es bien del riñón de lo que fue Reutemann, Obeid. No lo veo, no es solamente una expresión de deseo, no lo veo creciendo por mucho más de lo que sacó, que hizo una excelente elección, pero bueno, también tenía todo el aparato del peronismo más conservador, como también del kirchnerismo. No es una mala elección, al contrario, pero creo que Bonfatti tiene todo para seguir creciendo. Ya te vuelvo a repetir que él sacó 700.000 votos solo para diputado en 2015 en las generales. Quiere decir que algunos votos de María Eugenia Bielsa, digamos, podrían emigrar. Algunos podría llegar a ir a Perotti, pero también otros a Bonfatti. Sin duda. Y hasta te diría que con este resultado del PRO, ¿recordás que el último día cuando hablábamos te decía que si esta conversación la teníamos un año y medio atrás, te decía que provincia, ciudad, todo se lo llevaba al PRO? Bueno, hoy el PRO claramente es la tercer fuerza, y en Rosario también. Yo no sé si en un PRO tan desmejorado, tan venido a menos, en un tercer lugar que no mueve el amperímetro, yo no sé si no hay votos que también, entre el posible voto gorila, por decirle o llamarle como más te guste, que también alguna persona que votó al PRO no vote a Bonfatti. Por eso yo creo que Bonfatti tiene diferentes peceras de donde pescar, y no creo que Perotti pesque de muchos lados más de lo que ya sacó. Obviamente que va a crecer, porque de 8 candidatos quedaron 4, pero no creo sinceramente, ya esto lo hemos visto en el 2015, más allá que el Frente Progresista, con la figura del Partido Socialista como más importante dentro de todos ellos, junto con los radicales, es una figura gastada. Ante el posible temor de que algunas cosas se pierdan, la gente ya lo demostró en el 2015, seguirá criticando al socialismo, seguirá criticando al Frente Progresista, pero mientras la alternativa sea algo conservador como puede ser Perotti o este PRO desmejorado, creo que van a volver a ganar. Decime, Cristian, ¿quién es el cuarto? Porque yo tengo los tres primeros, los tengo claros. Decime. Sí, digamos, Bonfatti, Perotti, Corral y Bielsa, que sería, digamos, yo te digo 4 en el sentido de con Perotti y Bielsa. ¿Y quiénes son los que pasan a la elección? Sí, sería Bonfatti, Perotti obviamente porque Bielsa quedaría fuera, y Corral. Son esos 3. ¿Esos 3 nada más? Esos 3, nada más. Ajá. Y porque después la izquierda, el FIT, con la figura de Octavio Cribaro, había que pasar los 40.000 votos proscriptivos que son las PASO. Hizo, lo último que vi que estaba cargado, está ya asegurado que no pasa, eran 35.000 votos. Ya te digo, antes de hablar con vos chequeé un par de datos, pero faltaba el 2%, no queda nada por cargar. Así que la izquierda tampoco llega a pasar el piso.
por eso, son 40.000 votos, no 35.000 casos, 35.000 votos en este caso, pero bueno, yo no creo que, te vuelvo a repetir, y no creo estar hablando con el deseo, creo que Bonfatti va a volver a manifestarse gobernador de la provincia. Claro. Ya te lo había medio vaticinado en la última comunicación, que el PRO salía tercero y que Bonfatti era la figura más votada. Sí, y creo también lo que te dije la última vez, teniendo en cuenta en la provincia, Lifchit fue también el diputado más votado y encima superando también en la figura de Bonfatti. Bonfatti cerró cerca de 500.000 votos y lo último que había visto de Miguel eran 550.000 y demás. Es decir que también arrastra la figura de diputados un amplio margen sobre el resto. Hablemos un poquito más de diputados. Quiere decir que en diputados el gobernador actual, encabezando una lista, lógicamente... Arrasó. Sí. Ahora, el peronismo llevaba muchos candidatos a diputados. Sí, muchísimo. Si mal no recuerdo, creo que eran 9. Sí, 9 o 10. Sí, 9 o 10 puede ser tranquilamente. Las figuras más importantes de ahí, bueno, eran Rubeo, Lucila de Ponti del Movimiento Evita, Busato del Kirchnerismo, Silvina Frana, que era la diputada que llevaba a María Eugenia Bielsa. Esos son los 4 más votados de ese sector. Pero la suma total de los votos de la interna del peronismo daba cerca de 330.000, 350.000 votos. Muy lejos. Teniendo en cuenta que Lifchit se había clavado en 550.000. Es muy lejos para imponerse sobre Miguel, pero es muy alto teniendo en cuenta lo que venía a sacar el kirchnerismo, el kirchnerismo-peronismo. Tengamos en cuenta que Santa Fe tiene la constitución provincial más vieja de la Argentina, es del año 1962, y el diputado que gane, aunque sea por un voto, se lleva 28 sobre 50, sobre 50, es decir que se lleva la mayoría y casi el quórum. Lo que queda para repartir son 22 lugares, en el cual, bueno, como te dije, el Frente Peronista sacó muchísimos votos. Tercero queda el PRO, cuarto espacio quedaba... ¿Granata puede ser? No, cuarto espacio quedaba Granata. Granata había sacado, lo último que había visto eran 140.000 votos. Qué buena elección que hizo, ¿eh? Excelente elección. El caso paradigmático de Granata acá en Santa Fe es que Granata no pega un cartel, Granata no viene a Rosario, no viene a Santa Fe, no sale en un medio, todo lo hace desde Buenos Aires en el programa de televisión de panelista. Solamente con ser una figura mediática y esto de los pañuelos celestes, de defender supuestamente las 2 vidas, es lo que le hace sumar. Ya venía de una muy buena elección en el 2017, que fue su bautismo en lo que tiene que ver en la arena electoral, que había sacado cerca de 77.000, 80.000 votos, pero bueno, ahora casi que duplicó su performance en lo que tiene que ver con esto, y bueno, claramente es el cuarto espacio Granata. El quinto espacio quedó encabezado por Rubén Giustiniani y sexto espacio, ahí pegadito, Carlos del Frade. Lamentablemente creo que ni Rubén ni Carlos, más allá de que Carlos hizo una muy buena elección y que Rubén hizo una elección que se desmejoró un poco en lo que se esperaba, no les va a dar, es lo que te decía por el tema de la Constitución santafesina. Carlos hizo una buena elección, sobre todo en Rosario, no así en la provincia, pero el cuarto espacio claramente es Granata, y con el sistema DONT para repartir 22 lugares, nunca hubo un quinto, un sexto espacio representativo. De hecho, en el 2015, recién en toda la historia de política de Santa Fe, un cuarto espacio pudo tener 2 bancas, que fue el Frente Social y Popular con la figura de Carlos. Claro. Ahora, en el mejor de los casos, quedaría quinto. No creo que llegue a tener una representación, más allá de que creció en votos, son 2 cosas diferentes. Ha crecido en votos, pero bueno, se te filtró Granata, y encima el peronismo que viene juntando mucho más de lo que juntaba. Bien, quiere decir que ahí, y escúchame, y la gente digamos que proviene del trotskismo, tanto del FIT como de Nueva Izquierda. No, lo que no pasaron en la categoría. No pasaron quiere decir que no van a... No van a disputar. Los 6 espacios que pasaron son los que te dije. Son el Lifchit con el Frente Progresista,
el peronismo, que va a estar encabezado por Busato, tercero el PRO con Chumpitaz, cuarto Amalia Granata, quinto Rubén Giustiniani, sexto Carlos Del Frade. En realidad Del Frade sacó más votos que Giustiniani, pero Giustiniani tenía una interna con el hijo, no sé si te acordás del Chanqui Cáceres, sí, un claro, histórico radical acá de santafesino, sí. bueno, con el hijo de él, y esa interna le subió el porcentaje en votos y está por sobre encima de Carlos. Y son los 6 espacios que pasaron. El FIT no ha crecido acá en Santa Fe. El FIT no tiene mucha performance importante. Y esos votos, tanto del FIT como del MST, ¿a dónde irían? Sinceramente no sé dónde irían, porque también es una expresión bastante minoritaria si se tiene en cuenta el caudal de votos que sacan los otros. Uh-huh. Calculo que al peronismo no. Eso al peronismo y al PRO no. Después el resto de dónde irá, podrán ser en blanco, podrán ser a la figura de Lipschitz, no sé, Claro. no lo puedo medir. Al peronismo y al PRO seguro que no van. Bueno, hemos medido entonces, hemos hablado de la categoría de gobernadores Y diputados. Recordémosle a la gente que allí en Santa Fe se vota distinto, por lo menos que en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. O sea, ya tienen por cada categoría una boleta en la que están todos los candidatos. Exactamente. Y ahí uno marca en esa categoría qué candidato quiere. Quiere decir que usted puede pensar, si fuera la provincia de Buenos Aires, que votamos con lista sábana, en la provincia de Buenos Aires alguien podría pensar, bueno, a gobernador voto a este partido, pero a diputados me gusta más esta otra lista y cambia de partido, y a intendente cambia, pero no, acá es todo una sábana que es una vergüenza que no se cambie, pero allá no. Entonces, esto ha dado fenómenos particulares. Hablemos un poquito de los candidatos a intendente y empecemos con Rosario. Bueno, sí, siguiendo tu análisis de la boleta única, el gran ganador de Rosario es Pablo Hapkin, que le gana la interna a Verónica Irizar en lo que tiene que ver con la candidatura de intendente de Rosario. El Frente Progresista ha sacado una buena cantidad de votos, pero bueno, después de 30 años, el Partido Socialista no lleva candidato a intendente para defender en las generales. Tenés en cuenta que en Santa Fe desde el 2011, como dijiste vos, se viene votando con la boleta única, y esa boleta única hace que sea un comicio mucho más transparente y que también se garanticen ciertas libertades y ciertas responsabilidades de los partidos políticos. Vos bien sabés que los que militamos, los que fiscalizamos, con la boleta sábana tenés que estar de las 8 de la mañana en la escuela hasta las 6 viendo que no te roben boleta, esto, lo otro, llevarle una vianda al compañero que está, tener uno por cada mesa. Bueno, la boleta única... Hasta las 10 de la noche, perdóname, bueno, porque cuando cierran te roban. Después te quedan Sí. como hasta las 12. Te roban las boletas acá en la provincia de Buenos Aires. Y acá también las robaban. Por Claro. eso digo que es ese gran proyecto de Pablo Hapkin, más allá de que es un excelente cuadro político muy formado, que ha sido diputado nacional y demás, lo ha hecho muy conocido en Rosario, y es paradigmático porque Pablo tiene un aparato muy pequeño, muy chiquito, es tranquilamente comparable a cualquier espacio político de izquierda de esos chiquitos. Bueno, lo que pasa es que él tiene en su haber no solamente ese proyecto, sino otros varios, y es una persona que está en política, es joven, pero está en política hace 20 y pico de años, y no tiene una gran mancha importante en el cual uno decirle, bueno, pero hizo tal cosa, hizo la otra. Es un caso paradigmático, y se impuso con 90.000 votos por sobre Verónica Irizar del socialismo, que se rondaba los 80.000, los 81.000 votos. Más o menos la suma da 170.000, 175.000 votos, y la segunda fuerza más votada en la figura de Roberto Zuckerman del peronismo-kirchnerismo, que sacó 107.000. Lo que yo especulo, esto también lo habíamos vaticinado la última vez que hablamos, lo que yo especulo es que, bueno, Pablo es un candidato muy votable, pero es un candidato que ya no le ha quedado recursos. Lo poquito que tenía lo puso todo en las PASO, ganó las PASO, y ahora será la madurez del socialismo y del Frente Progresista
hacerle la campaña y sostener a un candidato no propio, porque Pablo es de la coalición cívica ARI, más allá de que él no tiene nada que ver con Carrió, que en su momento sí, pero se despegó hace muchísimo tiempo de ella. Pablo tiene muy poco. Yo creo que lo que Pablo apostó era ganar las PASO como se esperaba, y bueno, era quedar a disposición del Frente Progresista Cívico y Social para que lo sostengan las PASO. Ya te digo, suman 170.000 votos y el que le seguía, que era Roberto Zuckerman, sumaba 107.000. Claro. El PRO, que también llevaba internas, tercera fuerza cómoda, con Roy López Molina, que es lo que yo te decía hace un ratito, era el futuro intendente. En el 2017 Roy López Molina rebalsó las urnas para concejal, pero las rebalsó de una manera nunca vista, espasmódico, era como él creció y como era una figura que ya venía, pero ganaba, pero de punta a punta, había sacado el 36-37%, y bueno, y ahora solamente sacó 60.000 votos en Rosario, con su interna, que era Jorge Boazo, un histórico edil radical más derechoso de acá de la ciudad de Rosario, el cual sacó cerca de 40.000. Esa interna suma cerca de 100.000, pero no creo, la interna fue muy dura, Boazo ha sido muy fiel a su estilo, ha sido muy crítico de Roy López Molina, no creo que el voto de Boazo vaya directamente a Roy, son dos espacios claramente diferentes, y si el Frente Progresista tiene la madurez política, como debería tener, de sostener la figura de Pablo Hapkin, aunque no sea del Partido Socialista, que es el partido del gobierno, no tendría ningún problema en ganarle a Zuckerman ni a Roy López Molina. Y como cuarta fuerza, con una muy buena elección, cerca del 12%, se colocaba a Juan Monteverde con 50.000 votos, un poquito más, que es una fuerza nueva, relativamente nueva en Rosario, que se llama Ciudad Futura. Es una muy buena elección, él se coloca como un cuarto espacio, como el quinto intendente más votado, que es muy buena elección por el espacio que representa, pero no creo que sea una opción de poder votable, sobre todo ahora, digamos. Puede tener proyección a futuro, pero son una fuerza política, para que la gente entienda, una fuerza política muy parecida, o por lo menos intentan serlo, a lo que sería Podemos en España. De hecho tienen relación, se visitan y demás. Es una muy buena elección, porque es un espacio que está creciendo, con 50.000 y pico de votos, pero que no es una opción de poder real en estas elecciones, claramente. Estamos hablando que los votos todos superan los 100.000, los otros tres espacios sumados. Claro. Así que es para destacar, es para proyectarse, pero no creo que ahora cambie mucho. Y en política vos sabés que de un año al otro cambia todo tan rápido que no se puede decir que en 4 años va a pasar tal cosa, y mucho menos en 2 y demás. Efectivamente, en la Argentina 2 meses es mucho tiempo. Seguimos en la categoría de intendentes ahora de Rosario, es decir, hemos hablado de gobernadores, de diputados provinciales, ahora estamos. En esta categoría tengo un par de preguntas. Una es, que ya mucho sentido no tiene, pero ¿por qué Mónica Fein no se presentó a elecciones? Porque Mónica Fein ya fue reelecta 2 veces, digamos, fue reelecta 2011-2015 y 2015-2019. Mónica se presentó en la categoría de senador departamental, siendo la figura más votada, no recuerdo el número, pero era ampliamente la figura más votada, doblando cualquier otro espacio, peronismo, PRO, lo que sea. No, es una política que se viene dando el Partido Socialista, de renovar nuevos cuadros. El Partido Socialista es gobierno desde el año 89 en Rosario, y bueno, apostaron a algo más joven, tampoco era tan joven Verónica, un muy buen cuadro, pero creo que el error de arranque ahí es que en política, como hablamos la otra vez, más allá de ser bueno o malo, primero hay que ser conocido. Verónica es casi desconocida, porque no es un candidato al cual pocas veces en mi vida, en mis 36 años de vida, vi una campaña donde un aparato ponga tanta plata, porque hay que decirlo esto, es impresionante la plata que puso
la municipalidad y el socialismo en lo que tiene que ver con Verónica, pero es avasallante caminar la calle desde merchandising, carteles. No quedó cartel, no quedó columnero sin la cara de ella, pero bueno, una gestión gastada hace que la figura de Pablo oxigene y creo que va a ser el futuro intendente de Rosario. Si el Frente Progresista tiene madurez política, sobre todo el socialismo, debería apoyar a Hapkin, porque le hicieron todo para, digamos, ¿viste cuando en política dicen le tiraron el aparato encima? Sí. Bueno, literalmente le tiraron un tanque, un Panzer encima y no lo destruyeron. Bueno, ganó, le sacó cerca de 10.000 votos. ¿Será él o será Zuckerman del peronismo? Calculo que el Frente Progresista no va a querer que le gane el peronismo. Lógicamente que no. Te quería hacer ahora una pregunta respecto de una categoría ya de cercanía, por decirlo así, que es la categoría de concejales. ¿Cómo quedó esa categoría? Ahí es la parte más triste. Lamentablemente nuestro espacio, sabíamos que era difícil pasar las PASO con Celeste Leprati, no por lo que ella represente, que es una figura muy querida en Rosario. No nos explicamos qué pasó, con el sentido de que no pudimos pasar las PASO, cosa que podía pasar, pero bueno, no pensamos pensábamos sacar más votos. Esa es la verdad. Uno pone la cara, uno dice la verdad, lo que siente. Podía pasar de no pasar las PASO, pero esperábamos más votos. La boleta única tiene una contra, por así decirlo, más allá de los errores propios, que eso uno siempre se tiene que hacer cargo. La boleta única es para que la gente lo entienda, es como una cartulina, como si fuese una cartulina grande, como si fuese un A3 o más grande, en el cual en la categoría de concejal eran 36 candidatos. Es uno arriba del otro, después te tendría, bueno, esto es radio, no se puede mandar imágenes, pero es con el descreimiento que hay en la política general, mucha gente que va a votar solo porque es una obligación, y le das una boleta en el cual hay 36 fotitos. Muy difícil, claro. Es difícil, algunos la sortearon, otros no. Nosotros, la boleta única viene del 2011, no es la primera vez que participamos con este tipo de boletas. Pero bueno, eso hace que, por ejemplo, en el sorteo, no es lo mismo estar primero que estar último, no es lo mismo estar mezclado en el medio que estar arriba de todos. Más allá de que hubo espacios que le ha ido muy bien, y hubo espacios que también le ha ido muy mal, espacios muy grandes que no han sacado ni por las tapas lo que esperaban. Es una competencia muy difícil, donde hay casi 40 candidatos, todos en un mismo papel, y vos tenés que marcar con una cruz que querés votar. Eso es un condicionante, que habrá que verlo, pero también hay otros espacios que le ha ido bien. La figura más votada de concejal fue Susana Rueda. Susana Rueda es una conductora de televisión muy famosa en Rosario, muy famosa, que en esta crisis que sufre el socialismo con el no recambio, la pusieron para que acompañe un poco de imagen positiva a Verónica Irizar para intendenta. Hizo una buena elección. Segunda salió dentro de ese mismo espacio María Eugenia Smuck, que es del radicalismo, y dentro del peronismo el más votado era Eduardo Tonioli. Pero si tenemos en cuenta que Eduardo Tonioli es el presidente, digamos, es del movimiento Evita, pero es el presidente del PJ rosarino, que es un político muy conocido, que viene de ser diputado provincial, que había hecho una excelente elección en el 2015, pasó las PASO, pero pasó con 30.000 votos. Estamos hablando del peronismo, no estamos hablando de el troquismo, la socialdemocracia de tal lado. Es una elección muy difícil la de concejal, en la cual el socialismo del Frente Progresista hizo una buena elección, seguido por el peronismo con muchísimas categorías. Digamos, la seguía a Tonioli, lo seguía Marina Magnani de la Cámpora, Fernanda Gigliani y demás. Y después el PRO también salió tercero, también llevando figuras mediáticas, un cocinero muy famoso de acá de Rosario y demás. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Que la figura de concejal está muy polarizada
porque ahí había muchísimos candidatos y muchas internas. Entonces, ¿cómo se acomodará? ¿Qué pasará? No creo que haya ninguno que pueda meter muchos concejales por sí mismo. Claro. Y en lo que respecta a los sectores de izquierda, bueno, lamentablemente Celeste no pudo pasar, el FIT tampoco pasó, y la que hizo una excelente elección, digna de felicitar, es Karen Tepp, del mismo espacio que te estaba contando, Ciudad Futura, que lleva a Juan Monteverde para intendente, sacando 33.000 votos. Digamos, Ciudad Futura en ese sentido pasó al más votado de lo que tiene que ver con el peronismo. Obviamente que el peronismo llevaba como 7, 8 candidatos y es la segunda fuerza, pero si vamos al candidato solo, Karen hizo una excelente elección. Bien, bueno, nos vamos quedando sin tiempo, ¿eh? Te hago 2 preguntas, esta muy breve. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se para la campaña o la campaña sigue? ¿Van a tomarse un descanso? ¿Qué es lo que pensás que va a pasar? Yo calculo que, como ha pasado siempre, esta semana es un poco más relajada. Ahora vienen también, la municipalidad acostumbra a sacar todos los carteles de las calles para limpiar, y las últimas, digamos, las elecciones son el 16 de junio, queda un mes y medio. Calculo que esta semana y la que viene va a tranquilizarse todo un poco, y el último mes será un sprint final para todos los candidatos que tuvieron la suerte de sortear las PASO y que defienden en las generales todas sus categorías. Bien, y la última, entonces, también, la elección básicamente es una elección provincial, es decir, es una elección de Santa Fe, y uno podría decir que está circunscripta en sus resultados a lo que allí ocurre, pero como sabemos que eso tiene repercusión nacional de ida y de vuelta, porque cuando Macri andaba bien en las encuestas, en Santa Fe sus candidatos eran buenos, y cuando Macri anda mal, sus candidatos andan mal. ¿Cómo pensás que va a repercutir derrota de Cambiemos, pasar al tercer lugar y ni siquiera ser opción en la polarización? Porque la polarización se va a dar entre Bonfatti y Perotti. Entre Bonfatti y Perotti, y en Rosario entre Hapkin y Zuckerman, lo mismo en Santa Fe Ciudad. Te respondo con un número gráfico. El 80% del electorado santafesino le dijo no al PRO. Claro. Es claramente eso. Categórico. Después podemos hablar de si es que él me gusta más, que él me gusta menos. La realidad es que el PRO hoy en Santa Fe representa entre un 15 y un 20%. Bueno, eso es la realidad. Yo calculo que eso va a repercutir y mucho, aunque por lo que uno sabe, las figuras nacionales del PRO se la veían venir esta derrota catastrófica del PRO. Te vuelvo a repetir, en el 2017 el PRO arrasó las urnas, claro, pero arrasó en todas las categorías, y bueno, y ahora no pudo sacar ni la mitad ni un tercio de lo que había sacado. Para la anécdota, el paso de Carrió por Santa Fe, apoyando a Corral, diciendo barbaridades de Bonfatti, ¿qué podés decirnos? Carrió en su momento en Rosario, cuando Carrió era una persona digna de ser seguida, en Rosario ha hecho elecciones muy buenas. Hoy es una figura tan o más desdibujada como se la tienen los medios nacionales. Hoy que te apoye Carrió es que te apoye un yunque en el medio del mar. Te lleva al fondo del mar. Obviamente que ya te vuelvo a repetir, Carrió ha hecho elecciones históricas. En el 2007 Carrió fue la figura más votada en Rosario. Claro. Pero bueno, las cosas cambian, por eso te digo que Pablo Hapkin se despegó de ella hace muchísimo tiempo, en el cual Carrió ha estado desdibujada, bueno, no solamente por su paso en Rosario. Yo no tengo nada de destacar en lo que tiene que ver la política de la Sota en Córdoba, pero decir que gracias a Dios se murió de la Sota, cualquier persona que tenga su sano juicio sabe lo que es Carrió. Así que no solamente por su paso, sino por las cosas que dice, Carrió hoy es un muy mal ejemplo político, y si te apoya muy lejos no llegas. Así es. Bueno, Cristian, te agradezco muchísimo este contacto, seguramente te vamos a volver a molestar, porque de aquí a la elección de Santa Fe es una elección muy significativa, la tenemos a la vuelta de la esquina porque es el 16 de junio,
Así que seguramente antes y después de la elección de Santa Fe volveremos a estar conversando contigo para que nos des, así como hoy, un amplísimo informe, que lógicamente muchas cosas quedan pendientes, pero que la cantidad de información que nos transmitís es verdaderamente enorme, así que muy agradecidos y cariños por allá para Celeste y para todos los amigos que, bueno, así es la política. Lo importante es no darse por vencido nunca. No, ni hablar. Y bueno, te agradezco por la comunicación, por tus palabras que reconfortan, y te aclaro que me acosté a las 6 de la mañana y te llamo y estoy dolido solo porque sos vos. Bueno. Que te quede claro, porque no es el mejor día para hacer análisis. Bueno, vale doble. Te mando un abrazo grande a vos y a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Bueno, aquí pasamos a la tanda de la radio. Hemos hablado con Cristian Sebastiani de Rosario. Muy claro. Muy claro. Un doctorado en la Universidad de Salamanca. Sí. Bueno, sí, ¿me escuchás, Rodrigo? Ahora sí, problemas de comunicación. Sí, claramente. Bueno, las menciones que hice a tu persona ya no vale la pena recordarlas. Sí nos interesa porque fueron elogiosas hacia vos, así que no vamos a bueno. No vamos a insistir. Escúchame, Rodrigo. No, muchas gracias, y menos mal porque me siento un tanto incómodo cuando alguien trata de elogiarme. Bueno. Así que muchas gracias igual. Contanos un poquito cómo viviste la jornada del día de ayer, con los resultados políticos, y nosotros te vamos a ir preguntando, y por ahí te interrumpimos en algún momento para hacerte alguna pregunta en particular. Perfecto, bueno. La jornada de ayer, para comentarle a la audiencia, a ustedes que están ahí también amablemente escuchándome o entrevistarlo, antes que nada los saludo. Los sitúo que estoy en Salamanca. Salamanca es una ciudad netamente universitaria, de las primeras universidades de España y del mundo hispanohablante, y viene en el límite de España con Portugal. Por lo tanto es una comunidad pequeña que tiene alrededor de 150.000 habitantes en el momento que están los estudiantes en la ciudad. Cuando se van disminuye a 90.000. Dicho esto, Salamanca tiene mucha historia universitaria y eclesiástica, por lo tanto tiene un perfil más conservador. De hecho, es una de las 4 provincias en las que ganó el Partido Popular, que es el partido conservador de acá de España. Ahora bien, la jornada electoral, sumamente diferente de lo que uno puede haber vivido o visto en las elecciones de Argentina en cuanto al mecanismo de votación. Ajá. No sé si se me está escuchando bien, ¿sí? Sí, perfecto. Bien. ¿A qué me refiero con esto? Si bien las elecciones son en papel, en Europa ha habido un movimiento grande en cuanto a la desconfianza en cuanto a la manipulación de los datos en el voto electrónico o boleta electrónica. Entonces es en papel, se votaba en Salamanca tanto para diputados como senadores nacionales. Las boletas eran blancas, todas del mismo color, sin número, estaban puestas a disposición en el pasillo del colegio, como nosotros conocemos los pasillos del colegio cuando uno va a votar en Argentina, que las autoridades de mesa le dan un sobre firmado por las autoridades, abren una puerta y se ingresa. Bueno, esto estaban las autoridades de mesa con las urnas transparentes y los votos, estos que menciono, en papel blanco, sin ningún tipo de distinción, todos con los mismos tamaños. Tenían 2 opciones, o 3. Uno podía ir con el voto desde la casa en un sobre cerrado, que los partidos previamente entregaban, y meterlo directamente en la urna. Se podía elegir en una mesa abierta, enfrente de todo el mundo, el sobre que quería con el voto que quería. Para votar por senador no era por lista completa, sino que había que elegir a la persona, entonces había que tener una lapicera o pedir a la autoridad de mesa para hacer una cruz en el nombre de las personas que uno quería votar. Acá por Salamanca iban 4, entonces estaban los nombres con los partidos, en cambio en diputados era una lista completa, como le llamamos lista sábana. Claro. En el caso que uno no quisiera ser observado en el momento que estaba emitiendo o sufragando, eligiendo cuál era el que iba a meter en el sobre,
En el mismo pasillo existían unos dispositivos que me llamaban la atención porque para poder representarlos pensaba cómo iba a decirlo, y lo que mejor se me ocurre es la típica ducha de Argentina, que hay como una cortina que va de pared a pared. Ajá, sí. Con un caño arriba. Bien. Bueno, en esa ducha lo que hacía era envolver el banco sobre el que estaban las boletas. Uno podía ingresar, encerrarse para que no vieran cuál era el que elegía, y de ahí era total disposición o libre disposición de cada uno de los votantes. Mientras tanto, los apoderados de partido estaban con sus carteles que los representaban libremente, o sea, nadie hablaba de un voto cantado o una intención de presionar, caminando por dentro del colegio sin mayores repercusiones, también sin que vengan colectivos o tráficos o autos con muchas personas a sufragar, sino que cada uno iba emitiendo su voto. Y lo que se pudo ver a lo largo del día, el mayor conflicto fue más que nada algún que otro ciudadano que de buen estado de llegar al comicio, porque si bien no se puede vender alcohol desde las 10 y todo tipo de reunión o de fiestas se pueden hacer tranquilamente, entonces han habido fiestas que en esta ciudad universitaria duraban esta entrada a las 8 o 9 cuando ya estaban los comicios abiertos. Así que más de uno salió de la fiesta y fue a sufragar, entonces en estado de ebriedad. Así que ese fue el mayor conflicto que hubo, y bueno, después sí determinar o controlar bien en el momento de el recuento de qué partido era cada una de las boletas y las cruces que estaban hechas o no estaban hechas para que las personas ingresaran. Bien, bien. Bueno, me parece que has ambientado un poco desde Salamanca, más o menos lo que fue, digamos que una elección que transitó por un clima normal, podríamos decir. Ahora, contanos un poquito cuánta gente votó en términos globales en España y bueno, cómo se repartieron esos votos, porque lo que está en discusión en España es la constitución de un nuevo gobierno. Exactamente. A ver, es importante también mencionar lo siguiente: España tiene una monarquía parlamentaria, por lo tanto, lo que han hecho en este momento los electores es elegir a los representantes que van a ir a la Cámara de Diputados, al Parlamento, y que después, por las mayorías establecidas, ya las vamos a hablar, por la mayoría absoluta, van a elegir al que va a ser el primer ministro o el presidente de el Reino de España. Sí, déjame decir déjame decir lo siguiente: cuando se eligió en 1983, aquella elección era por colegio electoral, que no es igual, pero es muy parecido. Y recién se reformó en la Argentina con la reforma constitucional de 1994. Quiere decir que uno elegía a los electores, que esos electores después iban a elegir a el presidente. Pero contanos un poquito, yo digo porque alguna gente ya sabe cómo funciona eso y otros no, pero que aquí también tuvimos una suerte de intermediación, porque lo que se eligen son los diputados. Exactamente. Bien, ahora ya ha sido una participación histórica desde 1981 en tantos votantes. Ha participado un 75,75% de la población, de los votantes. Esto se ha visto más que nada incitado porque hay una transversalidad bastante importante, que yo no sé cómo está actualmente las noticias en Argentina, porque se habla a nivel internacional y mucho de lo que hay o no hay en Venezuela, con un presidente que es o no es presidente, o se autoproclama o no, pero acá en España hay un movimiento muy fuerte con el tema de la independencia de Cataluña, y no nos tenemos que olvidar que el Partido Nacionalista Vasco también, si bien ha cesado con las hostilidades hace casi una década, reivindica la independencia de lo que es el País Vasco. Entonces, en esos sectores, en esos espacios
de España es donde creció mucho la participación. De hecho, en Barcelona, en Cataluña, hubo un 19% más de participación de las últimas elecciones. Igual en el resto del país también ha habido un movimiento muy fuerte, porque como habíamos hablado la vez pasada, la semana pasada, si mal no recuerdo, teníamos un nuevo fenómeno que en España no era muy común, y es la ultraderecha representada por el partido Vox, que en las encuestas y con los aparatos de comunicación habían empezado a hacer un ruido de que iban a tener una representación mayor de la que tuvieron, cosa que en España tradicionalmente no había pasado. De los países considerados grandes dentro de Europa, el Parlamento Nacional nunca había tenido una expresión de extrema derecha dentro del Parlamento. Entonces también hubo una participación muy grande de varias personas con esta discusión que se llevaba a la derechización de la elección por este nuevo integrante que le había ido tan bien en las elecciones autonómicas de Andalucía, donde habían conseguido ser mayoría por un acuerdo que habían hecho con el PP, Ciudadanos y en fin. Los resultados al día de la fecha, con el 99,99% de escrutado de las elecciones, y que ya no hay ningún tipo de modificación, es ganador absoluto el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, con una representación de 123 escaños, de un total de 350, donde la mayoría absoluta son 176. Ya explicaremos por qué la importancia de esto, de 176, y con el 28,7% de electores que se han pronunciado por ellos. A diferencia de el gran perdedor, que es el Partido Popular, el tradicional y conservador Partido Popular, que si bien en las mediciones no venían tan mal como pasó en el resultado, todos veían que venía perdiendo terreno Pablo Casado y su discurso de derechización cada vez mayor para que no se le vayan los electores que tenían ese tipo de ideología a Vox. El PP sacó el 16,7% con una totalidad de 66 escaños, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones, en el 2016, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, había tenido 85 escaños, una de las peores elecciones que había realizado, y el Partido Popular 137, es decir, que de 137 escaños bajaron a 66, claro, casi empatados con Ciudadanos, que es este movimiento de centro-derecha que surgió luego de los indignados, que tienen 57 escaños y obtuvieron casi el 16% de electores por ese espacio. Unidas Podemos, que fue un acuerdo de Podemos con algunos grupos de izquierda, pudo mantener un 14,3%, se hablaba que venía en decadencia desde el 2016, donde obtuvieron 71 escaños, bueno, pudieron mantener 42 escaños en estas elecciones, y lo llamativo y preocupante porque no había este tipo de expresión en el Parlamento, pero no porque pueda tener algún tipo de incidencia, es que la ultraderecha con Vox obtuvo el 10,3% de los votos, lo que le representa un monto de 24 diputados o 24 escaños en el Parlamento. Te hago habla Daniel de Abrantes, sí. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería hacer Daniel? Una consulta. De acuerdo a la información que nos está llegando acá, el candidato socialista Pedro Sánchez habría manifestado la intención de gobernar en solitario, o sea que la alianza que pueda hacer para obtener el gobierno no implicaría la inclusión de sus socios en el gobierno, sino alianzas puntuales que no le darían espacios de gobierno
en el gobierno central. ¿En qué punto está eso? ¿Hay alguna información? Sí, en realidad hay muchos discursos para la prensa y públicos que también son tiros por elevación o mensajes que se están enviando, porque el representante de Unidas Podemos, Iglesias, en su campaña decía que para parar a la derecha el voto que servía era votar, que ya se sabía que el PSOE por las mediciones iba a ganar, que se debía votar a la izquierda, al otro partido de izquierda que es Unidas Podemos, para que entre los dos lleguen a la mayoría absoluta para poder ellos imponer o elegir el presidente. Entonces, Unidas Podemos, Iglesias decía, nosotros somos la garantía de que si nos integramos al Partido Socialista Obrero Español, vamos a tener por medio de espacios de poder, es decir, algunos ministerios, llevar adelante la política de izquierda, que como análisis es de destacar que los tres partidos de derecha, el PP, Ciudadanos y Vox, no alcanzan partidos de izquierda, Unidas Podemos y PSOE en cuanto a escaños. Uh-huh. Mientras uno tiene, la izquierda, 165 representantes, la derecha llega a 149 entre los tres partidos. Entonces, ¿cuál es la discusión en este momento? ¿Cómo se va a formar el Ejecutivo? El Legislativo van a acordar para impulsar este gobierno o aprobar este gobierno o darle el voto de confianza a este gobierno en el Ejecutivo. Básicamente son negociaciones que van a llevar de ahora en adelante. Si ustedes sacan la cuenta, habíamos dicho 176 escaños y estamos diciendo que el PSOE y Unidas Podemos llegan a 165, que le están faltando 11 escaños. Uh-huh. Y acá está toda la discusión si el PSOE va a hacer acuerdo o no con los movimientos independentistas, porque, digamos, la izquierda ha ganado en todo el país, a excepción de en 4 provincias que ganó el PP o la derecha, y dentro de el País Vasco y Cataluña hay determinadas provincias que han sido o han ganado los movimientos independentistas. Uh-huh. Tarragona, Girona, Guipúzcoa, Álava inclusive, donde hacía pie en el País Vasco el Partido Conservador, el Partido Popular, también perdió la representación así. Entonces hay grandes movimientos independentistas que sumarían para poder llegar a esta mayoría absoluta, pero es la negociación. Mientras algunos como Unidas Podemos quieren un espacio de poder en el Ejecutivo y hablan de tener una conversación abierta para poder llegar a algún acuerdo de Cataluña independiente o más autonómica de lo que es o no, otros partidos independentistas reciben o parecen negociar el apoyo para constituir el Ejecutivo, siempre y cuando los procesados que han sido los funcionarios, e inclusive muchos estaban en las listas que han sido electas como representantes, tengan un indulto y no sean condenados, que ha impulsado en gran medida el Partido Popular. Uh-huh. Hola. En fin, sí, no sé si y se sí, cortó quedó o... claro. No, hubo ahí un clic que parecía que se cortaba, pero Rodrigo, entonces quiere decir que, en principio, Pedro Sánchez tiene 123 diputados, tiene que llegar al número de 176 para poder constituir el gobierno. Tiene un potencial aliado, que es Unidas Podemos, con 42 diputados, con lo cual alcanza los 165 votos. Y esos 11 votos lo estaría, porque ya además hemos visto declaraciones de Ciudadanos que dicen que no hay acuerdo con el PSOE, y también la base del Partido Socialista que dice con Rivera, que es el líder de Ciudadanos, con él no, le dicen a Pedro Sánchez. Quiere decir que esos 11 votos lo estaría sacando o del País Vasco o de Cataluña. ¿Sería así? Sí, así es. También hay algunos movimientos que no proclaman estrictamente la independencia,
como la Coalición Canaria o como el Partido Republicano de Cantabria, que han obtenido 1 o 2 escaños, y entonces se estarían negociando tal vez con estos partidos o con el Partido de Compromiso de Cataluña, que también tiene 1 escaño y que no es un movimiento tan radical o tan independentista, sino que considera mayores libertades para la región autonómica. Se podrían ir contando de a 1, de a 2 o de a 3 escaños para tratar de llegar a estos 176, pero claro, siempre y cuando contando con Unidas Podemos, que son 42 escaños que les vienen a sumar a los 123 de el PSOE. Claro. Entonces, digamos que en este momento es más que nada una negociación de qué es lo que van a pedir los otros movimientos a cambio de apoyar al gobierno socialista obrero español, teniendo en cuenta que el gobierno obrero socialista español, o sea, el actual presidente Sánchez, estaba gobernando con un apoyo de 85 escaños y ha pasado actualmente a 123, o sea que el gran ganador, pero no le alcanza para poder gobernar por sí solo. Claro. Ahora, yo siento que hay una tensión. Van las 2 últimas preguntas. Una tensión que es que, lógicamente, Pablo Iglesias le dice, no, gobierne con nosotros y hagamos un gobierno de izquierda. Y lo veo a Pedro Sánchez como, no quiero ser un gobierno de izquierda, quiero ser más vale un gobierno tirando más al centro. ¿Cómo es cierta esta tensión que yo estoy viendo, además de la ingeniería, digamos, numérica, que hay una suerte de tensión si el PSOE se va a correr más a la izquierda o va a ir más a el centro, donde no puede descuidar que también allí hay muchos votantes que fueron al PP o que fueron a Ciudadanos y que no son gente de ultraderecha, sino que son gente, bueno, de derecha, de la derecha de allí. ¿Cómo ves esta tensión? Porque no fue categórico Pedro Sánchez a la hora de definir, sí, nos aliamos con Podemos y vamos a hacer un gobierno de izquierdas en España. Bueno, esto que vos muy bien estás mencionando, Mario, es todo un análisis que se hace de por qué fracasó la derecha en estas elecciones, o sea, por qué el gran derrotado que es el PP cayó tanto. ¿Por qué? Porque los simpatizantes del PP, que eran un poco más de centro y no de ultraderecha, se fueron, sobre todo a Ciudadanos y algunos al PSOE, con un discurso un poco más rosado, digamos, no tan rojo, justamente porque el PP decía, estamos perdiendo votos por derechas con Vox. Vox nos está sacando los representantes y vamos a discutir y a luchar a ver quién es más de derecha. Entonces, el PP perdió una gran cantidad de votos del medio, digamos, estos que se llamaban indecisos parecían no estar tan indecisos, sino que no querían el crecimiento de lo que se habla acá en España, que tiene que ver con la derecha y con la disminución del asistencialismo social y demás, de los beneficios que tienen en España, como para que no sea tan dura la realidad de las personas que están pasando por la necesidad, ya sea del paro que le llaman acá, o que ya están en la tercera edad y necesitan o la pensión o el acceso a los servicios sociales un poco más fuerte que el resto de la sociedad que está activa trabajando. Entonces, la discusión del PSOE es, si nosotros hacemos un movimiento de virarnos más a la izquierda para juntarnos con Unidas Podemos, podemos también tener un desgranamiento de esta gente que es más de centro y que ve una opción en nosotros. Claro. Tengamos en cuenta que en el 2016, hace 3 años, lo daban por muerto al PSOE con estos 85 escaños que había conseguido. Ha sido un crecimiento en 3 años que nadie esperaba, y justamente ha sido un péndulo después de un viraje hacia la derecha, con Rajoy, con su forma de
hablar de que son los que van a poner a España adelante, de que vienen con las inversiones y de que son la transparencia, y bueno, se descubrieron los diferentes negociados que tenía a nivel personal y los diferentes integrantes del Partido Popular con diferentes obras públicas, y al salir toda esta parte de la corrupción, más los movimientos de desprestigio que hicieron con la policía para tratar de parar a Unidas Podemos, en realidad a Podemos en aquel momento, y a Pablo Iglesias, que decían que era un personaje subvencionado desde Venezuela, con el petróleo manchado de sangre para poder instaurar la izquierda en España, al demostrar que hubieron varios policías y ex policías implicados en esta campaña de desprestigio. La gente volvió de centro, volvió a mirar al PSOE. Entonces está esta disyuntiva de o apoyamos a los independentistas, o buscamos el apoyo en los independentistas que de aquel lado nos piden o más independencia o más dinero, o la posibilidad de hacer un referéndum, porque en Cataluña se habla de eso. Nosotros te apoyamos siempre y cuando el Estado español reconozca la autodeterminación de este pueblo, de llamar a un referéndum y decidir si queremos o no queremos seguir siendo parte de España. Y el resto de España dice no, bueno, pero si se independizan después del dinero que se ha puesto de toda España ahí para industrializar, nos estaríamos viendo perjudicados. Es todo un tema que es bastante complejo, el tema de la independencia, ni hablar a nivel del País Vasco, que tiene un poco menos de representantes porque hay un poco menos de personas, pero así todo, entre ambos tienen 10 representantes, entre ambos movimientos nacionalistas del País Vasco. Entonces se encuentra en este momento de negociación en donde parece que claramente no se va a ir con la derecha, con Ciudadanos, con el Partido Popular es imposible, con Vox menos. Entonces la dicotomía es: o nos apoyamos en Unidas Podemos, ¿a cambio de qué? De no figurar tan de izquierda, o cuáles son las medidas que tomaremos, o buscamos apoyo en los movimientos independentistas. Bueno, perfecto. Creo que el panorama ha quedado claro. Tenemos un minuto nada más. Sí. Rodrigo, así que apelo a tu capacidad de síntesis. ¿Cuál ha sido la repercusión? ¿Cuál ha sido la repercusión de esta elección en el resto de Europa, conforme lo que vos hayas visto desde allí, desde el lugar donde estás? ¿Se le ha dado importancia? Bueno, ¿ha pasado inadvertida? ¿Cómo lo estás viendo? No. España siempre ha sido uno de los países importantes, si bien no es un motor de la economía europea. Sí ha sido un país importante, y sobre todo importante en cuanto a la representatividad de estas discusiones que se vienen dando en Europa, de la influencia del Estado en la seguridad social. Es decir, vamos a ser cada vez más restrictivos y apoyamos partidos conservadores, inclusive que hablan, como el Brexit, de salir de Europa. Solicitamos o queremos que nuestro Estado que sea cada vez más participativo y busque paliar la situación de los ciudadanos y de los inmigrantes, que también es una gran discusión: qué hacer con los inmigrantes que están tratando todo el tiempo de ingresar para tener una vida mejor acá. Entonces en eso ha sido muy importante, se ha puesto mucho el foco en España, y se está analizando mucho por qué se dio un movimiento bien de derecha, pero sin embargo hay un 10% de ciudadanos que terminan apoyando una derecha que justamente habla de coartar las libertades o los progresos que se han obtenido en el ámbito social, y por sobre todo una política muy dura para con los inmigrantes. Claro. Bueno, ha sido muy claro todo el panorama que nos has dado sobre lo que estaba aconteciendo en España. Lo vamos a seguir con atención porque, una de las grandes colectividades en la Argentina es la española, y además España tiene, no solo tenemos el mismo idioma, el castellano, sino que además siempre hemos seguido muy de cerca lo que acontece allí, y algunos de nosotros incluso provenimos de cierta ascendencia, y los que estamos del lado en el que estamos, lógicamente que tenemos que ver con la República, y por tanto lo vamos a seguir de cerca. Así que mientras vos estés allí vas a ser nuestro corresponsal. Perfecto, si estás de acuerdo. Para todo lo que sea necesario. Así es. Bueno, Rodrigo, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho la participación y volveremos a charlar dentro de no mucho tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande para toda la audiencia. Gracias. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con Rodrigo Gómez desde España y dado que hemos cataratas de palabras, vamos a poner un poquito de música, si Beto así lo dispone. Los enamoradizos españoles, de los cuales tanto tenemos como de los italianos, porque yo tengo también la doble vía. Y Daniel, bueno, más o menos por ahí anda Daniel entre portugueses y otras yerbas. Quiero decir que he recibido varios mensajes. Para mandar un saludo a Pepe, que está escuchando. Ah, muy bien, Pepe. Argentino. Un fuerte abrazo. Y quiero decir que María Ángeles, que tiene mucho que ver con que nosotros estemos en este programa y que es conductora de un programa que no sé si en este momento está saliendo al aire, pero aquí en Radio La Luna está saliendo al aire. ¿Qué días, Beto? A los sábados a las 12 horas, así que un beso, María Ángeles. Me hace un pequeño repaso que dice: hola Mario, ayer fui al centro con un grupo de jubilados, no había nadie, éramos 28 en el teatro, las pizzerías casi vacías, y eso que con promociones, Corrientes peatonal sin peatones, un panorama nunca visto, Ramos Mejía, los boliches llenos de jóvenes. ¿Qué pasa? Bueno, le dije que lo iba a decir porque me parece que es una pequeña pintura de lo que está pasando en esta Argentina recesiva. También quiero enviar un mensaje que mandó Daniel Pérez, donde me dice que esta referencia que hacíamos a los 600.000 niños y niñas pobres es un informe de la Universidad Católica Argentina, donde dice que el 41% de los niños está bajo la línea de pobreza estructural, 4,7 millones de chicos. Entonces Daniel Pérez es el que me hace esta observación, donde efectivamente en la Argentina estamos incubando millones de pobres y dentro de los pobres millones de chicos, de niños y niñas pobres. Bueno, Daniel, contame. No, quería mencionar una buena noticia. Cada tanto tenemos buenas noticias también en la Argentina. Un joven argentino que, digamos, es investigador en la Universidad de San Martín, fue destacado en Harvard como uno de los 100 líderes del futuro. Se llama Jerónimo Batista Butcher y será distinguido por el reconocido Centro de Estudios por sus trabajos contra la contaminación plástica. O sea, un joven argentino formado en la Argentina que está recibiendo un premio muy destacado en la Universidad de Harvard y también del MIT, que es el Instituto de Massachusetts de Tecnología Americana, ¿no? Bueno, algo que todos sabemos, pero que es bueno que nos lo recuerden. ¿Cuánto talento hay en la Argentina? ¿Cuánto talento en los jóvenes argentinos sobre los cuales se despotrica muchas veces? Y la verdad que tenemos, allí están nuestras reservas, allí está nuestro futuro. Así que son todos los datos que nos dan optimismo. Acá también me llega de socialistas autoconvocados, leyes del socialismo en defensa de los trabajadores, donde dice que en 1905 descanso dominical. 1905, se trabajaba los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, y Alfredo Palacios trabajó para el descanso dominical. En 1907, reglamentación del trabajo de mujeres y niños, porque la explotación era brutal, a la cual quieren volvernos algunos retrógrados que atrasan 100 años y que plantean la flexibilización laboral. En 1915, indemnización por accidentes de trabajo, otra ley trabajada por Palacios. En 1921, jubilación para trabajadores de empresas particulares, ley 11.110. En 1923, salario mínimo para empleados y obreros del Estado, ley 11.178. En 1929, jornada máxima de 8 horas. Joder. Eso venía desde 1904. En 1932, sábado inglés, es decir, el mediodía de trabajo. En 1933, vacaciones pagas, indemnización por enfermedad y despido.
En 1934, protección a la madre obrera. Leyes del socialismo en la Argentina, contra las cuales hoy la derecha quiere ir. Y en la década del 60, te agregaría, o quizás una de las últimas leyes importantes de Palacio, la definición del salario mínimo vital y móvil, que fue toda un aporte a nivel mundial, ¿no? Creo que fue la primera vez que se habló de este concepto en la legislación. Así es. Bueno, quiere decir que mucho tenemos que ver los socialistas con toda la legislación. Y bueno, algunos socialistas se pusieron nerviosos en otros tiempos porque ponía, dentro de otro modelo de país, ponía en vigencia muchos de estos derechos el gobierno del general Perón. No era para ponerse mal, era para ponerse bien, que se llevaran adelante y en todo caso discutir algunos elementos de aquel modelo de la década del 40-50 que con el paso del tiempo, lógicamente, por su inspiración de carácter europea, vinculada a experiencias del fascismo en Europa, fueron quedando en desuso, y la verdad es que el Perón que conocimos algunos de nosotros, que fue el último Perón, por edad, ¿verdad? Perón, recordemos que murió el 1 de julio de 1974, quiere decir que hace 45 años que murió Perón, y nosotros tenemos algo así como unos 48 años en la vida política argentina, quiere decir que los 3 primeros años nuestros coincidieron con los 3 últimos de Perón. Ese Perón vino como un león herbívoro, vino por la unidad de los argentinos, vino invitando a todos los partidos políticos, vino con un abrazo a Balbín, y vino a intentar cerrar una grieta que existe entre los argentinos, muy profunda. Y que la verdad es que lamentablemente tras su muerte esa grieta se agigantó y terminamos en un desastre. Desastre humanitario, desastre por la violencia, desastre económico, desastre social, desastre cultural. Perdimos calidad democrática, perdimos, en fin, valores. Y bueno, acá recordábamos que antes del peronismo hubo toda una lucha gigantesca del socialismo en pos de los derechos de los trabajadores. Algunos dicen, ustedes son buenos para distribuir, pero no son buenos para producir. No. Nuestra propuesta, la propuesta de los socialistas, tiene mucho que ver con la capacidad de producir. Y fíjense que hasta podemos aceptar que también hay hombres de la derecha que plantean condiciones macroeconómicas para producir, pero esos hombres no sé si son de la derecha, porque esos hombres también reivindican derechos de los trabajadores y fundamentalmente reivindican el derecho a trabajar de todos. Y es interesante porque hoy hemos hablado mucho de socialismo por Santa Fe, por España, pero también porque lo que está ocurriendo en el mundo. Donald Trump está desesperado por decir no hay que dejar pasar al socialismo, hay que combatirlo en todos lados, y retrocede de políticas que Obama había tenido hacia Cuba. Y ahora quiere volver a la antiquísima y fracasada actitud de los Estados Unidos de estrangular a Cuba. Ya vieron que no pueden. No sé para qué insisten. Eso es atrasar, esto es retroceder en el tiempo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Es Cuba el problema? No. El problema es lo que hemos dicho, informado aquí, que son las encuestas que en Estados Unidos están diciendo que la mayoría de los jóvenes simpatizan con el socialismo. Lógicamente, el socialismo democrático, el socialismo que se realiza en Finlandia, en Suecia, en Noruega. El que expresa Bernie Sanders. Y el que en Estados Unidos expresa Bernie Sanders. Sí. Entonces salió todo el establishment, el del Partido Demócrata, tratando de salir con el vicepresidente de Obama, para parar a Bernie Sanders. No sea cosa que un socialista gane
la interna del Partido Demócrata de los Estados Unidos no sea cosa que después gane la presidencia de los Estados Unidos y tengamos un presidente socialista en los Estados Unidos. Por eso vos te sorprendés, porque si el socialismo había muerto, según ellos, y ya se había llegado al fin de la historia, bueno, no hablen más, ya está, se terminó. ¿Por qué están tan desesperados? Yo voy a decir por qué están tan desesperados. Porque el socialismo no es otra cosa más que la extensión de la democracia del terreno político al terreno económico, al terreno social, al terreno ambiental, el de la ecología, el de la biología, y esa extensión de la democracia, más democracia, mejor democracia, es al que tienen terror las élites dominantes. Esta élite anglosajona, vinculada a las finanzas, vinculada al petróleo, los Rockefeller, los Rothschild, toda esa élite le tiene terror a que se democratice la sociedad. Y quieren mantener un sistema plutocrático donde para ser candidatos se necesitan cientos y cientos de millones de dólares. De manera que, de esa manera, mantienen a los sectores populares en la imposibilidad de luchar por la presidencia en los Estados Unidos. Sin embargo, como todos los sistemas no son perfectos, esta plutocracia se encontró con un hombre grande, al que no conocíamos hace 4 o 5 años atrás, pero que se empezó a hacer conocido y empezó a despertar los espíritus de los jóvenes. Y en las universidades los jóvenes empezaron a adherir a Bernie Sanders. Y entonces ya no se trata de que el socialismo, bueno, con experiencias, con luces y sombras, todas las experiencias de los seres humanos tienen luces y sombras, pero ya no se trata tanto de lo que pasa afuera de Estados Unidos, sino de lo que está pasando adentro. Y encima, con un vecino incómodo. Con un vecino, México, con un vecino muy incómodo. ¿Por qué es incómodo? Primero porque lógicamente López Obrador también adhiere al socialismo. Hay una nota que dice buscan, buscan y buscan, pero no le encuentran nada. Están buscando con lupa a ver dónde hay algo para castigar a López Obrador. A ver si alguna vez tuvo un romance, no hay. A ver si se robó algo, nunca robó nada. A ver si hay una obra pública mal asignada en un momento, no hay absolutamente nada. A ver si tiene una caja de ahorro fuera del país, no tiene nada. Y cuando se equivocan lo corrigen. Y cuando se equivocan, entonces lo quieren matar, pero no pueden porque el hombre es muy vivo, sabía que esto le podía ocurrir, se dejó robar la elección de 5 años atrás, pero ahora el que gobierna es López Obrador. Entonces, esta élite de los Estados Unidos está muy nerviosa. Lo dramático, Daniel, estamos hablando un poquito de cuestiones, del socialismo. Yo leo una nota en La Nación el día domingo, tan falsa, tan absolutamente falsa, tan mentirosa, que uno dice, ¿por qué tienen que mentir tanto? Porque están asustados realmente. Entonces, vuelven a insistir, esto que les digo es, vuelven a insistir con que China es un país capitalista. Entonces, digo, pucha, yo había leído, y lo he comentado en este programa, he leído el discurso de Xi Jinping que dio ante el Congreso del Partido Comunista de China, ¿verdad? El Congreso, muchos, no yo, muchísima gente, quedó impactada porque era un Congreso de 2.300 delegados, es decir, 10 veces la Cámara de Diputados de la Argentina. Eso era un partido. Y allí Xi Jinping hace un discurso muy extenso, que yo ayer, después de leer la nota en La Nación, lo repasé, ¿verdad? Quiero decir que en ese discurso yo conté, y seguramente se me pasaron algunas, 95 veces Xi Jinping, cosa que en la Argentina creo que sería imposible, Xi Jinping dice socialismo de peculiaridades China, o cultura socialista, o 95 veces nombra que están construyendo una sociedad de democracia socialista, de socialismo democrático, ¿no? Y después es cuestionable. Yo no quiero decir, yo simplemente digo lo que esos 2.300 delegados, en representación de 90 millones de afiliados y del pueblo chino,
que está apoyando esto, ¿qué están construyendo? Si usted le pregunta a un chino, estamos construyendo un socialismo a la China, de peculiaridades chino. No es el socialismo para todo el mundo, es para nosotros, nada más que para nosotros. Pero es el socialismo que estamos construyendo. Están hablando de una civilización ecológica, están hablando de reconvertir la producción en China para hacerla saludable con el ambiente y con las personas, están hablando de mayor participación, en fin, es un socialismo a la China, ¿verdad? Ahora, acá se les niega a los chinos que ellos digan qué es lo que están haciendo. Y dicen, no, lo que están haciendo es capitalismo. ¿Sabes qué ocurre? La República Argentina es un país maravilloso, somos un país maravilloso. Yo creo, somos el mejor del mundo, ¿sí? Porque aquí una persona, pasa en otros lados también, que uno podría decir que tiene un sexo, puede decir que su identidad espiritual es la de otra persona. Y tiene otro nombre del que uno le asignaría, y nosotros lo respetamos. Respetamos que así sea. Respetamos que así sea. Es decir, que una persona que tiene un sexo se hace llamar de otra, porque es lo que siente, y nosotros lo respetamos y lo queremos así. Perfecto. Ahora, ¿por qué? Si millones y millones de chinos dicen que están construyendo ese socialismo a la China, no los respetamos. Yo te voy a decir por qué. Porque el país que más ha crecido en el mundo en los últimos 40 años es China. Y China demostró que no había que ser dogmático, como quizás fueron otras experiencias, quizás la soviética, no había que ser dogmáticos, y que podían convivir con el mercado y que China creció a tasas chinas, se dice. Tasa china es cuando creces enormemente, y creció durante los últimos 40 años. Es la experiencia económica más exitosa del mundo. No digo que tengamos que copiar absolutamente nada, simplemente digo cómo nos mienten y cómo La Nación, el diario La Nación, tan supuestamente objetivo, tan serio, tan independiente, hace politiquería propagandística barata y no dice la verdad. Miente escandalosamente porque este impulso democrático, nosotros no necesitamos ir a China, nosotros tenemos a Esteban Echeverría, tenemos a Juan B. Justo, a Alicia Moró de Justo, a Alfredo Palacios, a Carlos Sánchez Viamonte, que nos dicen que este impulso de la democracia, posterior a la conquista del sufragio universal, es el socialismo. El socialismo es democracia, y la democracia se realiza en el socialismo. Y esto es lo que no quieren aceptar. ¿Por qué no lo quieren aceptar? Porque hay élites absolutamente privilegiadas que prefieren seguir poniéndole el pie en la cabeza a los pueblos, prefieren seguir manteniendo en la pobreza, en la marginación, en la exclusión a millones y millones de seres humanos, y no quieren aceptar que lo que se viene es el socialismo, pero no el socialismo del pasado, se viene el socialismo del futuro, que es un socialismo con más democracia, con más libertad, con más felicidad para todos, donde todos pueden realizarse en una sociedad que como sociedad se realiza porque nadie se frustra, porque todos pueden llegar y realizarse como personas, como seres humanos. Y ese es el objetivo del ser humano en esta etapa de la historia. Por eso es que a pesar de todo, el socialismo no ha muerto, a pesar de todo, y seguirá vivo en el sentimiento, en el corazón de las personas y también en la inteligencia de muchos. Bueno, hemos completado un programa, como cada programa muy particular, muy particular. Hoy y mañana tendremos otro programa. Mañana les adelanto que le preguntaremos a nuestro amigo Miguel Ponce, al que hemos entrevistado hace algo más de un mes atrás. Bueno, muchachos, ¿qué hace la Unión Cívica Radical? ¿Vas a mantenerse en Cambiemos y ayudando a que el país se hunda? ¿O va a ser una apuesta definitiva por crear algo nuevo y, con un hombre como Roberto Labaña, poder intentar superar la grieta que tanto daño nos hace a los argentinos? No queremos más grieta, queremos unidad de los argentinos para sacar el país adelante, para que ningún chico sufra del hambre, ningún abuelo tenga necesidades básicas insatisfechas y ningún trabajador esté sin su merecido trabajo. Entonces, se lo preguntaremos a él, como le seguiremos preguntando a todos, sin distinción de ideologías, de razas, de credos, de ninguna naturaleza, por la libertad, por este país maravilloso que tenemos. Mañana nos volvemos a encontrar aquí con La Brújula en Radio La Luna AM 1140. Hasta mañana. Hasta mañana.